Hola, hola querida familia, grupo bonito, gente maravillosa que sé que estáis, me estáis esperando. Bueno, pues ya estoy aquí. Estoy aquí para haceros una lectura de la comunicación, de una comunicación del Señor. Estamos buscando al íntimo. Y dice así, esto está dentro de un grupito de comunicaciones donde yo le hago preguntas al Señor y el Señor me responde. Dice, y antes de empezar, pues yo soy a veces el radillo de la lagartija y quiero salir pitando. No. Lo primero de todo es dar gracias a Dios. Dar gracias. Y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que encienda nuestro corazón y abra nuestro entendimiento. Bueno, Espíritu Santo, te encomiendo a todos los miembros del grupo, los que vengan y los que están en camino, a todos los que lo van a ver, se apunten o no, mantengan o no. Bueno, una vez dicho esto, ya empezamos. Señor, ¿tú sabías que ibas a ser entregado a los jefes de los sacerdotes del templo, los maestros de la ley, y que finalmente te entregarían a los romanos, que te matarían? Pero al tercer día tú resucitarías. Tú lo sabías, continuamente nos lo estabas diciendo y lo oíamos, pero nadie lo entendía, porque ¿quién ha vuelto de la muerte? Eso se comprendía más bien como si fuera una metáfora, que ibas a despertar un interés, que tal y que cual, y la verdad es que un poco huíamos de la noticia porque tu muerte, tu partida nos dejaba huérfanos y nos apartábamos, queríamos apartarnos. Y una mujer tan extraordinaria como era la madre de Santiago, Juan, pues justamente tú acababas de hablar eso, que venía a pedir puestos de influencia en tu reino para sus hijos, de comprender por su madre, pero también era un indicador de que sí, estaba buscando por sus hijos, sí, pero no tenía en cuenta la angustia, que para ti, aunque no lo dijeras con naturalidad, porque tú eres muy sereno y muy natural para todo, aunque sea así de gordo la cosa, pero qué poca delicadeza, qué egoísmo tenemos. Bueno, nos metamos todos y sálvese el que pueda. Y tú sabías que al tercer día resucitarías. Judas Iscariote estuvo a tu servicio y fue tu cómplice íntimo. ¿Qué te denunció a los sacerdotes? Tu cómplice íntimo. Aquí nos dice. Y tal y como dice un evangelio apócrifo, esto lo termino con una pregunta. ¿Era tu cómplice íntimo que te denunció a los sacerdotes tal y como dice un evangelio apócrifo, uno de los evangelios ocultos que no forman parte del canon? Y así
se entiende mejor que tú diste libremente tu vida, aunque tú, sabiendo y observando los acontecimientos y sin dejar de enseñar todo el mensaje oculto por los doctores del templo, porque ellos lo tenían oculto, lo conocían, y no les interesaba que tú lo dieras a conocer. Se les acababa el negocio por los doctores del templo. Eso también es dar la vida libremente. ¿Cómo fue realmente la cosa? Yo te pregunto. Y aquí lo voy escribiendo. Y ahora tu respuesta. Voy a poner aquí respuesta. Pues tengo un espacio que dejé para poner respuesta y después he seguido escribiendo y no he puesto respuesta. Muy bien. Amada, yo ya venía observando desde hacía tiempo el profundo desengaño que mi amado discípulo Judas Iscariote tenía con respecto de mí como Mesías político y libertador del pueblo judío. Él ya estaba desengañado, porque veía que tú no tomabas esa actitud. Mas puedo decir con absoluta rotundidad, tú nos dices con absoluta rotundidad, a ver qué nos dice. Esto es emocionante. Son páginas llenas de vida, de afecto, de ponernos como si fuéramos caminando junto a ti en aquellos días. De tal manera que ahora se están juntando los dos temas. Con rotunda certeza de que en él no había intención de que fuese asesinado. Más bien pensó que denunciándome a los sacerdotes y doctores de la ley del templo, sería un acicate y un revulsivo para que finalmente liderara el movimiento libertador de Roma con una gran reforma social y religiosa, según todas mis enseñanzas. Pero mi determinación ya estaba tomada. Yo estaba dispuesto a que yo no estaba, te reprendo, Satanás, no estaba dispuesto a que ninguna circunstancia histórica ni política pudiera adulterar mi mensaje y que debía partir del pueblo judío desde la comprensión verdadera de la Torá. El mensaje judío tenía que partir del pueblo judío, tal como se le prometió y tal como se le dijo y estaba en los profetas que del pueblo de Israel saldría una luz que iluminaría el mundo. Entonces aquí está. Que debía partir del pueblo judío desde la comprensión verdadera de la Torá, con su profunda verdad liberadora y de unidad, de mentalizar a todo el pueblo de su filiación divina. El pueblo tenía que saber que eran hijos de Dios, que no eran solamente su pueblo escogido, sino que eran sus hijos. Pero esa conciencia es más dura de pelar. Fue más fácil asumir, aunque fue una actitud muy valiente y muy meritoria por parte de los judíos, que continuaron fiel al llamado de ser pueblo elegido, pero el ser
hijos de Dios, a veces era, y hasta hoy día, sigue siendo entendido en muchos sectores de una manera metafórica, no real, porque todos somos uno. Yo conozco grandes rabinos, grandes cabalistas que podéis ver en internet, que ellos explican sus cosas, bordean la unidad, pero se quedan en el límite, no terminan de asumir. Con esa sencillez que el Señor nos la enseñó, se quedan en el límite, pero es muy interesante de vez en cuando asomarse a esas personas y escuchar su punto de vista y, en fin, porque muchos de ellos son mesiánicos, que quieren decir que han asumido a Jesús de Nazaret como Mesías del pueblo de Israel. Y mayoritariamente los que desde siempre lo habían asumido, incluso antes de la expulsión de los judíos de España, fueron los sefarditas. Eso es un mérito que tienen de ellos. Y no es casualidad la protección que a lo largo de la historia, y ya en la historia de Alemania, cómo el pueblo sefardita ha sido mucho más protegido y ha sido mucho más mártir, las ramas que nací y las otras ramas. Bueno, por algo será. Dice, bueno, voy a tomarlo. Para que finalmente fuera eso un acicate que liderara el movimiento libertador de Roma con una gran reforma social y religiosa, según todas mis enseñanzas. Pero mi determinación ya estaba tomada. No estaba dispuesto, a que ninguna circunstancia histórica ni política pudiera adulterar mi mensaje, que debía partir del pueblo judío desde la comprensión verdadera de la Torá, con su profunda verdad liberadora, de unidad, de mentalizar a todo el pueblo de su filiación divina, no solamente al pueblo judío, sino a todos los demás que va a llegar, sino que partiendo del pueblo judío llegara a toda la humanidad la verdad de la buena noticia y en qué consiste verdaderamente el reinado de Dios. Entre que ellos se consideraban, y se consideran y lo son, el pueblo escogido para esta misión tan importantísima, y que tenían encima la opresión del pueblo romano, pues ya cuántos pasajes se ve como Dios de los ejércitos. Pues ya está. Aquí está el Mesías y este va a coger la tutela y con el Dios de los ejércitos aquí ni Roma ni China con todos los millones de chinos detrás, ni nadie de las chinas. Pero no era esa la idea. Para eso mi mensaje tenía que estar lo más limpio posible de todo poder de este mundo, tanto del poder político como quedarse anclado y encerrado exclusivamente en el judaísmo y sobre todo en el pueblo hebreo. Hay una vocación de misión, de apertura a los demás, de dar esa enseñanza, ese conocimiento. No solamente que se quedara dentro y circunscrito
al territorio de Israel y a la diáspora judía encerrada. No, tiene una misión universal. Ya en la Biblia está muy clara la misión universal del mensaje, a pesar de referirse con reiteración a la exclusividad del pueblo judío, pero no es así. La misión del judaísmo y la del pueblo judío es una misión de universalidad. Estas son palabras textuales del Señor, de ejemplo de rectitud, justicia y misericordia, así como asumirse emanación de Yahvé junto con todo lo creado. Eso lo sabía una minoría de eruditos, de estudiosos. Incluso pienso, los esenios ya participaban de esta idea, pero todo el pueblo esenio que estaba, toda la comunidad esenia, o solamente una minoría. Yo creo que toda no, es una opinión personal. Yo no soy una investigadora pero pienso que eso era demasiado fuerte, que no ha trascendido totalmente. Una misión de universalidad, de ejemplo, de rectitud, de justicia y de misericordia, así como asumirse, esto ya es más gordo. Y por ahí tenemos que empezar a trabajar nosotros muy claramente, porque el Señor viene y nos tiene que encontrar preparados en todo lo que ha hecho de rectitud, justicia, misericordia y universalidad, abiertos a todo, pero también sabiéndonos uno. Pero no porque lo digamos, porque el concepto es sencillo, pero interiorizarlo no es tan fácil. Y ahí tenemos una gran labor que hacer de trabajo interno nuestro, dentro de nuestra aventura interior, porque estamos a la conquista y estamos en unos tiempos muy interesantes, estos de preparación para la venida, que el Señor viene mañana. Mañana es a lo mejor dentro de 3 años, que dentro de 15 o de 17, da igual, pero es mañana. Pero esta perspectiva no se contempla. Mira, a ver, que asumirse como emanación de Yahvé junto con todo lo creado. Pero esta perspectiva no se contempla en el nacionalismo mal interpretado de la mayoría de los judíos. No todos. Y todos tienen, y hay dentro de ellos, gente con una conciencia muy abierta. Y otros que son muy radicales, muy ultra ortodoxos en el sentido de cerrado, porque lo hay también ultra ortodoxos en cuanto al rigor de la ley, de la transmisión y de la interpretación, pero su mentalidad es bastante más abierta. Entonces, el Señor continúa. Yo, por mi parte, en la última cena azucé a Judas para que no flaqueara en su propósito, ya que mi tiempo había terminado. Esta es toda la verdadera historia y su trasfondo. Esa es toda la historia. Aquí yo me despido de él, le doy las gracias, porque así yo y vosotros tenemos la seguridad de cada uno de los pasos y de los conceptos y de las ideas que debemos de tener.
De manera que Judas, según yo veo aquí, porque esto está un poco tan abierto y tan difuminado, porque pues también seguramente por las circunstancias que me rodeaban a mí personalmente de casa, pues no había tiempo y espacio de serenidad porque queda, a mi punto de vista ahora, como analítica y crítica del texto que estamos leyendo, queda un poco abierto, pero no totalmente definido, de que está claro, de que Judas estaba desengañado del Señor como Mesías político. Pero también está claro que él no quería matarlo ni traicionarlo. Entonces, de ahí, eso es una idea mía, yo infiero y le doy cierto crédito a esos evangelios apócrifos que hablan de que Judas fue mandado por el Señor. Efectivamente, pudieron ser las dos cosas, que el Señor, sabiendo que él no quería ni pensaba que lo iban a matar, lo usó en el sentido de no de manipular, sino de aprovechar esas circunstancias para que él lo entregara. Cuando empieza la cena, la Santa Cena, al invitado de honor es tradicional que se le dé una miga de pan antes de empezar la cena, y cuando uno ya la va a empezar y después de bendecida la mesa, que en la salsa de las especies, donde se va a mojar la carne que está asada, las hierbas que están preparadas, esa salsa especiada o, en fin, son las recetas que tengan, no sé. Se la moja y se la da. Es el invitado de honor. El Señor lo azuza y le dice, ya tienes que hacerlo, porque eso de entregarlo tampoco. Él nunca pensó de que le iba a pasar lo que pasó, pero tampoco estaba dudando, no estaba decidido. Y el Señor lo empuja. Ten, en esta última cena, eres el invitado de honor. ¿Por qué? Porque a ti te corresponde entregarme. Después tuvo aquellas consecuencias que el Señor las conocía. Hay tradiciones cristianas muy antiguas donde a Judas Iscariote se lo presenta como un gran intelectual que entendía muy bien el mensaje de la unidad del Señor. Quizá como solamente María Magdalena y él pudieron hacerlo. Otros también penetraban mucho y muy a fondo, a nivel trascendente y místico, porque el Señor era un gran maestro de a pie de calle, pero un gran místico interior, una espiritualidad interior enorme. Y entonces, pues, él lo entendía. Y el Señor lo consideró porque le estaba haciendo a él un servicio enorme. Le estaba facilitando para que en un entorno muy concreto, bajo unas circunstancias históricas muy precisas y muy exactas,
se diera lugar a su prendimiento y a todo el proceso que padeció, de manera que él fuera el Cordero de Dios, el Cordero puro, que estaba ya anunciado desde el Génesis, donde nuestro Padre ya preveía ya por el libre albedrío, porque a sus hijos les da a todos un plan perfecto y maravilloso, pero les da un libre albedrío para desarrollarlo de cierta forma o de cierta manera según su impronta. Y sobre todo les da la opción de aceptarlo o no. Y el Padre, que es la supraconciencia y la sabiduría en estado máximo, sabía que esa posibilidad existía y la asumió. Eso está ya escrito en el Génesis, a principio del Génesis. Está en el capítulo 3, en el versículo 15. Ya ahí está, asumida como la redención. Si caía la humanidad, si caía la creación, un hijo de mujer de la tierra, la descendencia de la mujer de la tierra, se enfrentaría, esto lo levantaría. Hay muchos pensadores, grandes pensadores y grandes lumbreras del pensamiento judío que han reflexionado sobre esto. Y no solamente judíos, sino dentro de la cristiandad también. Y ahora aquí yo y nosotros participamos de esta sabiduría. Os dejo con esto, que tiene mucho, porque la pasión del Señor queda dentro de un dolor, dentro de la necesidad, de la miseria y de la caída del hombre y de todo el entorno. Porque según el plan de Dios, en Isaías y también en el Apocalipsis, de ahora mismo no me acuerdo dónde, si fuera yo testigo de Jehová, tuviera esa formación, pues diría en tal sitio tal cual, porque esa gente tiene un coco maravilloso y, vamos, el listín de teléfonos de Nueva York capaz de aprendérselo. Yo sé que ellos no tienen problemas, pero esto es un símil para decir con qué meticulosidad lo estudian y con qué respeto y con qué reverencia. Y mi forma de referirme a ellos es de totalmente un reconocimiento respetuoso a su esfuerzo y a su trabajo. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a la pasión de Cristo? Es una pasión trascendente, iluminadora, liberadora de la humanidad toda, y redime a la naturaleza y a la creación toda. Haré cielos nuevos y tierras nuevas, todo será hecho nuevo. De manera que la pasión, la redención y todo el resurgir nuevo es todo un corpus inseparable. Y así lo tenemos que ver, que sentir.
que asumir tanto los días de la Pascua como los días de la Pascua de Resurrección, como los días de todo el tiempo en que estuvo resucitado, dándonos enseñanzas, incluso la ascensión. Y el tiempo ordinario, donde los cristianos como peregrinos vamos caminando hacia el nuevo hogar, el nuevo mundo, donde el león y el buey comerán paja. Y el niño jugará y se reirá metiendo la mano en el nido de las pies, en el nido de la víbora, y se morirá de risa. Y la víbora no le picará, porque todo rebosará de conocimiento de Dios. Y aquí tenemos que ya empezar a trabajarlo en esa dimensión. Os dejo un abrazo muy fuerte. Os quiero mucho. Y poner vuestros comentarios. Ya hay gente que se va soltando más en ir poniendo comentarios. Sumamente interesantísimos. Ya están escritos. Ya lo veréis. Leerlos. Pasar un poquito para adelante y para atrás. Y leer los comentarios. Os dejo con mucho cariño hasta el próximo día. Os quiero.